Existen tres tipos de objetos 3D: los sólidos, las superficies y las mallas. Como veremos un poco más adelante, cada uno de ellos tiene propiedades y posibilidades de modelado distintas, pero estas pueden combinarse para ofrecernos un amplio conjunto de herramientas. Con ellas podemos crear prácticamente cualquier forma. Sin embargo, los objetos 2D, como las líneas, los arcos, splines, etc., también pueden ubicarse en el ámbito 3D cuando todo o parte de su geometría se ubica en valores del Z más allá del plano XY tradicional que hemos venido utilizando. De hecho, a pesar de la existencia de los objetos específicos 3D ya mencionados, frecuentemente tenemos que dibujar alguna recta o un círculo en un modelo y tengamos que manipularlo en ese ámbito 3D. Por tanto, echemos primero un vistazo rápido a lo que ocurre cuando dibujamos objetos 2D en el espacio 3D, para que pasemos enseguida a crear y editar objetos 3D con AutoCAD. Como acabamos de explicar, podemos dibujar objetos simples como líneas y círculos, indicando sus tres coordenadas, X, Y y Z. Incluso, igual que en el trabajo en 2D, al crecer la complejidad de un dibujo, podemos valernos de los objetos existentes para la creación de objetos nuevos, usando referencia a objetos, filtros de puntos. También puede servirnos como estrategia de dibujo determinar nuevos sistemas de coordenadas personales, cuya ubicación simplifique la determinación de las coordenadas tridimensionales de los nuevos objetos. Sin embargo, si dibujáramos un modelo completo con objetos 2D, un modelo 3D con objetos 2D, el resultado es una estructura alámbrica difícil de diseñar, interpretar y de editar. Vamos a ver un ejemplo para mostrar de qué estamos hablando. Mencionamos en el texto que los objetos simples como las líneas, los arcos, las polilíneas, etcétera, suelen dibujarse en el plano XY. Por tanto, suelen ser objetos 2D. Sin embargo, podemos dibujarlos y ubicarlos también en el ámbito 3D cuando todo o una parte de su geometría tiene valores sobre el eje Z. Para dibujarlo de ese modo, podemos aprovechar varias técnicas que ya conocemos. Por ejemplo, los filtros de puntos, las referencias a objetos y la creación y uso de sistemas de coordenadas personales. Tengo en pantalla una vista de planta de una casa habitación sencilla. Podemos hacer un alzado de los muros con objetos simples, en este caso con líneas, utilizando las técnicas que acabo de mencionar. Para ello, tendríamos primero que aprovechar las distintas posibilidades de AutoCAD para mostrarnos el dibujo en 3D. Por tanto, vamos a crear un arreglo de ventanas gráficas, como este, por ejemplo. Y después, en cada una de ellas, podríamos hacer el arreglo que he mencionado. Esta, por ejemplo, podría quedar en una vista isométrica. La ventana superior izquierda puede quedar en una vista lateral, por ejemplo así, y esta podemos dejar una vista de planta para que vayamos viendo cómo se van creando los objetos. Después vamos a comenzar con el comando línea. El primer punto no tiene ningún problema, se encuentra en el plano XY con un valor de Z igual a 0 y coincide con la esquina del dibujo de la casa habitación. Por tanto, podemos aprovechar una referencia a objetos punto final para capturarlo. El segundo punto, sin embargo, se levanta ya sobre el eje Z. Por tanto, podemos indicar que coincide en sus coordenadas XY con este primer punto. Por tanto, nos sirve en este caso un filtro de puntos. Observe que en la ventana de línea de comandos voy a escribir punto XY y me dice o me solicita que indique de qué punto debo tomar esas coordenadas. Obviamente se trata del mismo punto. Falta, sin embargo, la coordenada de Z, que en este caso sabemos tiene un valor de 2.2, equivalente a 2 metros 20 centímetros.
Por tanto, la primera línea ya fue dibujada y observe que en la ventana gráfica que se encuentra en la esquina superior izquierda ya podemos ver esa primera línea. Vamos a indicar Enter para concluir el dibujo de esta línea. Podríamos continuar dibujando líneas utilizando este mismo método que es el de indicar filtros de puntos. O también, como ya habíamos mencionado, podemos crear un sistema de coordenadas personales que haga el plano XY perpendicular a las siguientes líneas que vamos a crear. Por tanto, podemos ver ese método yendo a la ficha vista y utilizando la opción 3 puntos. Voy a indicar este como punto de origen. Hacia acá voy a indicar el sentido positivo del eje X y hacia arriba el sentido positivo del eje Y. Z queda como resultado de los dos puntos anteriores. Por tanto, podemos utilizar en la ventana de línea de comandos el comando planta para que la ventana gráfica actual se ponga perpendicular al plano XY. Como puede ver aquí, lo voy a alejar un poco e indicamos el punto siguiente aprovechando una referencia a objetos. Podemos aprovechar también el rastreo referencia a objetos simplemente para concluir esa línea. Observe otra vez cómo es que en las otras dos ventanas gráficas esas líneas se muestran sin ningún problema. Concluyamos entonces el alzado en esta representación del primer muro. Decíamos que podemos utilizar otros métodos. Voy a poner ahora esta vista en una vista isométrica. Vamos a acercarnos un poco. Vamos a ajustar la vista. Y vamos a utilizar ahora un método ligeramente distinto en esta ventana gráfica. Sabemos que esta representación alámbrica de los muros tiene la misma altura para todos los casos. Por tanto, en lugar de volver a utilizar filtros de puntos o nuevos sistemas de coordenadas personales, lo que podemos hacer es utilizar la edición por pinzamientos para copiar este objeto y poner una copia del mismo en cada uno de los vértices en donde tenemos que crear esa representación alámbrica. Por tanto, hagamos un pequeño cambio. Ahora pongamos esta ventana en una vista isométrica. En esta. Regresemos a la ventana en la que vamos a trabajar, donde ya tenemos aquí un acercamiento de los objetos que vamos a dibujar. Decíamos, escogemos este objeto, hacemos clic en el pinzamiento y recordará las opciones cíclicas que aparecen en la ventana de comandos. Recordará también que si pulsamos la barra espaciadora, pasamos del comando estirar al comando desplaza y además podemos aprovechar la opción copiar. Por tanto, le pongo una C, le pongo Enter y simplemente indico dónde vamos a colocar los nuevos objetos de este levantamiento alámbrico de muros. Podríamos desplazarnos y crear de una vez el levantamiento de los muros siguientes. Hasta aquí. Veamos ahora cómo se ve esto en la vista isométrica que teníamos en la ventana a la derecha. Como puede ver, hemos creado más rápidamente ahora el resto de la estructura alámbrica. Vamos a ver cómo se ve esto ya dibujados todos los demás objetos. Y con lo que sugiero, usted debería probarlo. Este es el mismo dibujo con los objetos simples 2D trasladados a un ámbito 3D, creando una estructura alámbrica que sin embargo no se la sugiero para otro tipo de modelos, toda vez que finalmente se trata de un tipo de dibujo muy difícil de editar o de sostener. Para ello mejor veamos cómo crear esto en superficies o en modelos sólidos. Vamos a recrear el dibujo de la primera línea simplemente para tener un pretexto
de utilizar la última versión de AutoCAD y mostrar que al respecto nada ha cambiado. Sin embargo, recuerde que el objetivo del tema es revisar el dibujo de objetos 2D en ámbitos 3D cuando toda o parte de su geometría se encuentra en un valor de z distinto de 0 y por tanto esta geometría escapa del plano XY tradicional. En el segmento de video anterior comenzamos creando un arreglo de ventanas gráficas para poder tener las vistas adecuadas del modelo. Utilizamos una 3 derecha, así, y a esta le dimos una vista isométrica. Esta nos puede funcionar y vamos a hacer algunos ajustes en la visualización. Recuerda que vimos el tema de que estos ajustes, por ejemplo, encuadre, zoom, etcétera, podíamos trabajarlos directamente con la rueda del ratón y a veces con la rueda del ratón y algunas teclas del teclado. Por esto es lo que estoy usando ahorita. Estoy usando directamente encuadre con la rueda del ratón. Después nos fuimos a el menú inicio, iniciamos el comando línea y el primer punto era una referencia a punto final aquí. El segundo punto no, ese ya se alzaba sobre el eje Z y utilizamos como indicación de coordenadas un filtro de puntos, punto X, Y, esto lo vimos ya en temas anteriores. Indicamos el mismo punto final para decir que de ahí tome las coordenadas X y Y. Aquí, esto. Y el valor de Z era de 2.2. Y por tanto, con Enter concluyo la línea y por tanto el dibujo de la primera línea estaba concluido. Aquí utilizamos una vista lateral en donde se veía el alzado del muro. Todo lo demás funciona exactamente igual. Como puede ver, la ubicación de objetos 2D en ámbitos 3D puede hacerse capturando las coordenadas correspondientes o utilizando otros métodos como los que acabamos de ilustrar. No vamos a repetirlos. También podemos crear objetos 2D en el plano XY tradicional ya mencionado y luego trasladarlo a un ámbito 3D utilizando herramientas de edición como las que vamos a ver en los apartados siguientes en este mismo video. La mayoría de los comandos de edición que estudiamos en el tema 17 funcionan con los objetos 3D, aunque requieren que se indique explícitamente valores de Z o bien de la creación de sistemas de coordenadas personales que sustituyan al eje Z del sistema de coordenadas universales en un plano XY. Para que esto quede más claro, veamos un ejemplo en donde utilizamos el comando desplaza, que es típico de la operación en 2D, pero indicando un valor absoluto para su eje Z sobre una estructura alámbrica cualquiera. Los comandos de edición simples pueden utilizarse también en ámbitos 3D, pero tienen serias limitaciones respecto a este, toda vez que su ámbito de referencia es el plano XY. Por ejemplo, tengo aquí una estructura alámbrica de un cubo sobre un plano XY que hemos resaltado con una cuadrícula de líneas color blanco. Vamos a cambiar de espacio de trabajo de modelado 3D a dibujo y anotación para que podamos ver los comandos de edición simples que ya estudiamos antes. Podemos, por ejemplo, utilizar el comando desplaza, que me va a solicitar que designe los objetos, y en este caso voy a designar las líneas de la estructura alámbrica que definen este cubo. Por tanto, marcamos cada una de todas sus líneas. Recuerde que el comando desplaza después pide un punto base de desplazamiento que va a ser uno de los vértices inferiores de esta misma estructura alámbrica. Observe que si movemos el ratón, no importa cuánto lo movamos en pantalla, su base de referencia nunca tendrá valores de Z distintos de 0, como podemos ver en la esquina inferior izquierda de la interfaz de AutoCAD. Incluso yo podría mover un poco la visualización para corroborar que no importa cuánto mueva el ratón, el valor de alzamiento sobre el eje Z siempre va a ser igual a 0.
Por tanto, si yo quisiera elevar este cubo más allá del plano X, Y, tendría por tanto que capturar coordenadas de desplazamiento con un valor de z absoluto. Por ejemplo, x igual a 10, y igual a 10 y un alzamiento de z, digamos, de 30 unidades. Al pulsar Enter, observe que entonces sí, el cubo se ha levantado sobre el plano XY. De otro modo, no es posible utilizar los comandos de edición simples en el ámbito 3D. Tendremos que siempre indicar sus valores de Z o bien crear sistemas de coordenadas personales que sustituya el eje Z del sistema de coordenadas universales por un eje X o Y de ese sistema de coordenadas personales. Hay comandos de edición simple que tienen entre sus opciones herramientas para trabajar en el ámbito 3D. Es el caso de los comandos recorta y alarga, que tienen una opción llamada proyección, en donde en los ámbitos 3D permite aprovechar algunas vistas de los dibujos en donde esta característica puede utilizarse. Vamos a verlo en el siguiente video. Algunos comandos de edición simples tienen opciones que nos permiten operarlos en ámbitos 3D. Por ejemplo, tenemos en pantalla otra vez un cubo en estructura alámbrica y hemos añadido además una línea que en el ámbito 3D no la interseca realmente, como podemos ver en esta vista isométrica. Sin embargo, en su vista frontal interseca el cubo y en su vista superior nos podría servir perfectamente como límite para el comando alarga. Probemos primero el comando recortar en esta vista frontal. Por tanto, vamos a la ficha inicio en la sección modificar el comando recortar. Recuerde que estamos utilizando un espacio de trabajo, dibujo y anotación. Activamos el comando y recuerde que me solicita que designe los objetos que van a participar en el recorte. Por tanto, selecciono esta línea, esta y esta. En la ventana de la izquierda podemos ver claramente cuáles son las líneas de la estructura alámbrica que he seleccionado. Una vez designadas, podemos utilizar entonces la opción del comando llamada proyección y dentro de proyección utilizamos la opción vista. No utilizamos la opción del sistema de coordenadas personales porque entonces recuerde que esta línea que va a servir como arista de corte no interseca realmente a las otras dos líneas. Por tanto usamos la opción vista e indicamos las líneas que vamos a recortar. Para ver cuáles son las líneas que realmente se han recortado, nos puede servir otra vez la vista de la izquierda, en donde claramente se ha visto el resultado de la operación. Probemos ahora el comando alarga, que no funcionaría en esta vista ni en esta otra, pero sí en esta ventana gráfica superior. Por tanto, activamos el comando alarga, indicamos los objetos que van a participar del comando y otra vez en la ventana de línea de comandos utilizamos la opción proyección y dentro de proyección utilizamos la subopción vista. Por tanto, ya solo indicamos las líneas que se van a alargar hasta el límite especificado. Otra vez, como puede ver, en la vista superior, esta línea puede servir como límite para el alargamiento de estas líneas, pero en la vista isométrica, ni siquiera están a la misma altura. Estos comandos de edición simple, sin embargo, pueden dar lugar a errores por esta utilización de vistas aparenciales o de intersecciones aparenciales. Aquí lo más adecuado, por tanto, es utilizar los comandos de edición 3D específicos. Si se dio cuenta, la opción proyección que vimos en el segmento de video anterior es siempre relativa a la vista que estemos utilizando o bien a un sistema de coordenadas personales, lo cual hace que el uso de esta opción, de estos comandos, puede ser impreciso, pues el resultado final en un ámbito 3D
puede no dar los resultados esperados. Hay otros casos, como los comandos chaflán y empalme, que funcionan exactamente como los conocemos, es decir, me requieren que los objetos a ser achaflanados o empalmados formen vértices. Esto también es un problema en las estructuras alámbricas. Recuerde que hasta aquí estamos viendo cómo operan algunos comandos de edición simple pero llevados al ámbito 3D. Estos problemas que hemos visto se resuelven utilizando comandos específicos 3D con objetos 3D, como vamos a ver más adelante. En tanto, veamos el ejemplo de chaflán y empalme con la estructura alámbrica que estamos revisando. En sentido estricto, los comandos chaflán y empalme pueden aplicarse en ámbitos 3D. De hecho, si dos líneas forman un vértice y además estas son coplanares, los comandos funcionan independientemente de las alturas de Z. Sin embargo, sus resultados son inútiles en estructuras alámbricas y si realmente queremos trabajar con modelos en 3 dimensiones. Vamos a girar un poco esta estructura alámbrica que hemos estado utilizando y vamos a probar con ella el comando empalme. Si esta línea y esta línea se mantienen coplanares independientemente de en qué plano se encuentren, entonces el comando se va a ejecutar, como en este caso. Lo mismo ocurre con el comando chaflán, que podemos aplicar en esta línea y a esta otra, que se encuentran además en un plano distinto al anterior. Es decir, estos dos comandos operan, pero realmente el resultado no es de mucha utilidad. Vamos a complementar este video haciendo una combinación distinta del uso de chaflán y empalme en la misma estructura alámbrica utilizando la última versión de AutoCAD. Estoy utilizando el ámbito de trabajo 3D, modelado 3D. Ahí tenemos igual modificar y aquí tenemos chaflán y empalme. Recuerde que comparten el mismo botón de una manera desplegable. Vamos a utilizar empalme con esta línea y esta línea. La combinación que no hicimos hace rato es intentar hacer empalme con las mismas líneas de manera coplanar. Vamos a intentar ahora la última combinación, que sería esta y esta. Y bueno, el resultado se defiende un poco más. Vamos a hacer chaflán en las tres posibilidades del otro vértice. Es decir, en este plano, después en este plano y concluyamos con este otro. De cualquier manera, como se va a ver más adelante, esto es muy inferior respecto a lo que podemos conseguir utilizando las herramientas de edición específicas para objetos 3D. En el tema 9 hablamos de las ventajas de las referencias a objetos y a lo largo del curso hemos insistido muchas veces en ello. Aquí simplemente debemos señalar que podemos activar las referencias de los objetos 3D, las cuales se sumarán a las anteriores. Para activarlas usamos un botón de la barra de estado. Vamos a verlo para una versión anterior y para la nueva versión de AutoCAD. Hemos insistido mucho respecto a la utilidad que tienen las referencias a objetos. Aquí simplemente debemos mencionar que en el trabajo en 3 dimensiones podemos activar las referencias a objetos 3D, lo cual se consigue con este botón de la barra de estado. Al pulsarlo quedan activas, pero además al pulsar el botón derecho podemos ver una lista de esas referencias a objetos, los vértices de objetos 3D, el punto medio de una arista, el centro de una cara, un nudo, una línea perpendicular, lo cual puede ser muy engañoso según la vista que estemos utilizando, podríamos no detectarlo si no contamos con esta herramienta, etcétera. Veamos un ejemplo, ya que están activas, voy a intentar simplemente el dibujo de una línea y vamos a acercarnos a este sólido 3D, que es un prisma rectangular. Y observe que como teníamos activas las referencias a objetos 3D y una de ellas era el centro de las caras, observe que aquí tengo el centro de la cara superior o bien el centro de esta cara frontal que tengo de este prisma rectangular. Si nos acercamos a una arista,
Veremos resaltado fácil y rápidamente el punto medio de esa arista, por supuesto los vértices, etcétera. Como hemos mencionado varias veces en el curso, la barra de estado de la versión 2015 de AutoCAD sí cambia su diseño, digamos. Por tanto, de manera predeterminada no incluye el botón para activar las referencias a objetos 3D, pero esto lo hacemos con el menú de personalización y se encuentra aquí, con lo que aparece el botón en esta parte. Vamos a quitar el menú, ahí está. Y si está de color blanco no está activo, si está de color azul está activo. ¿Y qué referencias a objetos 3D podemos activar? Son estas. Y es la misma lista que acabamos de explicar.